pacientes que usan inhibidores de bomba de protones. Es una pregunta buenísima, doctor. Porque es que los inhibidores de bomba de protones muchas veces, dentro de los efectos secundarios que uno conoce, a veces uno mira que lo único que tienen es falla renal cuando los consumen por más de 20 años. Pero recordemos que cuando yo tengo uso crónico de inhibidores de bombas de protones, se me puede alterar la absorción de calcio, la absorción de vitamina B12, se me puede, empiezo a tener ahí sí la dispepsia, ¿sí? Porque siempre le ponemos el diagnóstico de dispepsia a la gastritis y son dos cosas completamente diferentes. Pues si no tengo absorción, yo no tengo una adecuada utilización de la pepsina, pues no tengo rompimiento adecuado de las proteínas para poderlas asimilar y por ende, por supuesto, se puede alterar completamente la parte de la asimilación de los probióticos y si yo no tengo una adecuada función intestinal, el ácido gástrico de forma, digamos, desbalanceada me puede alterar el paso por el estómago de los probióticos. Entonces, y otra no sé si con eso pregunta, respondo su pregunta. otra pregunta es para diagnosticar metales pesados, ¿confía en la de cabello o definitivamente se necesita la prueba en orina Yo confío más en el examen de ácidos, pues, en el Elements y mirar cómo está en orina. Esa es, digamos, como mi elección y pues es como hacia lo que los estudios o hasta donde conozco es como lo mejor que muestra. Yo sé que el valor es un poco elevado y puede ser a veces como la barrera que tienen los pacientes, pero con seguridad en mi caso y también por lo menos para Javier, independiente de los conflictos de interés que pueda tener con Stella Health, es como la elección. Doctora. Yo quería saber si tienes como información respecto a lo que está tan de moda ahorita que se salió en la revista Semana, de todos los implantes fecales que están haciendo y que ahorita, creo que de la semana pasada algo, ya la FDA dijo definitivamente estos implantes, a pesar de que son tan buenos con el 97% de curas de cosas como autismo, como que era otra cosa que decían, que, bueno, diabetes, Enfermedades autoinmunes. sí, colon irritable, eso. Que si sabes, si puedes elaborar en que si se hace aquí en Colombia, hay alguien que haga eso. A ver, hay digamos, en estas terapias hay dos tipos como de tendencia. Una que son los producidos fecales directos que simplemente cogen alguna muestra de algún paciente y los procesan en los pacientes, algún otro paciente que pues miran que tenga una adecuada función se los reinoculan. O la vía intestino delgado. O lo otro es cuando yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene alguna disfunción, como veíamos en el examen, que yo vea que tiene todas las bacterias perfectas y si tengo un problema específico de alguna, hay algunas casas matrices que ofrecen cepas, que son cepas específicas y esas son formas también de reinoculación fecal. ¿Sí? Hay cepas que tienen Escherichia coli solamente, hay cepas que tiene, bueno, sí, que también puede tener solamente Clostridium, hay otras que tienen estreptococo, ¿sí? Entonces si yo veo que es lo que necesita el paciente, pues yo le puedo hacer una reinoculación y hay unos que ya vienen preparados, ¿sí? Y esto es donde yo decía que si yo hago un análisis que ese paciente, por algún motivo, yo le di un probiótico que pensaríamos que lo podemos utilizar con todo el mundo de forma sana y por un evento desafortunado ese paciente se me empeoró, si en el caso de un paciente que tenga déficit de flora natural de E. coli, si tiene un déficit y yo le doy probiótico, lo empeoro porque le estoy aumentando pues la colonia y lo estoy de alguna forma, digamos, diluyendo. A ese paciente yo le debo hacer un examen un día de TAC y darme cuenta de eso y le debo reinocular con E. coli y eso es, digamos, un implante fecal, ¿sí? Pero con un preparado específico. Se pueden hacer preparados polimicrobianos que sean de algún paciente, algún preparado, digamos, que se haga o alguno específico. No sé si
por zona nasogástrica, sí señor. Sí, porque como veíamos al principio, se mira la flora a través de las heces del resultado del colon, pero lo que realmente donde tenemos que actuar es en el intestino delgado. ¿Sí? Señor. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches. Dos preguntas. Una con respecto al tema de los transgénicos. Digamos que se habla mucho, pero es poca la información que llega de manera fidedigna de cómo puede afectar eso sobre la salud humana y tener argumentos para poder de una u otra forma darle al paciente y pues tenerlos también uno como su argumento propio. Y dos, el tema de la parte alimentaria que se vuelve un reto. Yo dentro de la poca práctica médica que tengo se me volvió a mí un dolor de cabeza darle una dieta a un paciente, porque resulta que uno va tomando como información de muchas partes y va haciendo como un collage de lo que entre comillas debería darle a un paciente, termina uno dándole consejos de algunas cosas que podría o no ayudarle. Entonces la pregunta va básicamente si hay algún tipo de indicaciones que usted con respecto a algunos alimentos que definitivamente debe suspender, algunos que debe moderar y otros que debe incrementar. Lo digo por lo siguiente, porque he notado que por ejemplo uno dentro de las recomendaciones le dice aumente el consumo de verdura y fruta. Un paciente que viene comiendo papa, arroz, carne, etcétera, que poca verdura come, y llega un momento en que le hace caso a uno y resulta peor. Entonces uno dice, mierda, al final ¿qué le creo? Bien. En cuanto a los transgénicos efectivamente son algo que obviamente la industria trata de esconderlo. ¿Sí? Lo que les decía ahorita, por ejemplo, de las frutas del número 8 es una realidad. Ellos cumplen con decir, es como lo que pasa con los cereales, que uno ve que tienen BHT y DHT y dice, contiene antioxidantes, BHT y DHT, la gente lo mira y dice, uy, buenísimo, porque piensan que es vitamina E o algunos de estos antioxidantes que andan tan de moda, son antioxidantes derivados del petróleo que finalmente pues van a entrar en nuestro cuerpo y algo van a generar. Pero los transgénicos sí terminan haciendo, y sí hay estudios muy interesantes que muestran cómo terminan haciendo una alteración en la estructura del ADN, no solamente y en los receptores de membranas, en los receptores también celulares, en los toll-like receptors o en los NOD, y usualmente lo que inician haciendo es una alteración de la respuesta inmune innata, y después que viene toda esta alteración, terminan generando pues ya un traslado de la respuesta adaptativa. Con muchísimo gusto, si quiere, le puedo compartir alguno de estos estudios muy interesantes. En cuanto a la alimentación, sí, efectivamente ese es un tema. Uno va a un sitio y le dicen la forma de comer es esta, y a otro sitio y le tienen la dieta milagrosa que es esta, y cada uno, digamos, tiene como alguna estrategia. A mí me ha funcionado algo que puede sonar absurdo, pero no es tan absurdo, y es que primero uno tiene que empezar a comer como uno quiere que los pacientes coman. Cuando yo empiezo a comer como yo quiero que los pacientes coman, yo me empiezo a dar cuenta si eso me funciona o no. En mi caso personal, que usted me dice que yo que recomiendo, de forma general, un paciente que no tenga ningún problema inflamatorio, pues que digamos, bueno, todas las enfermedades pues traen alguna inflamación consigo, pero pues digamos que no sea como nada tan grave, yo le quito a todo el mundo el gluten, los lácteos, el cerdo. El cerdo, ¿por qué? Porque es un animal que tiene un montón de histamina. La histamina, si yo le agrego la histamina del cerdo a la histamina que yo produzco y no tengo la capacidad hepática por X o Y motivo para eliminarla, es histamina que sigue recirculando y es histamina que me sigue inflamando. ¿Sí? Les recomiendo a los pacientes que se imaginen el plato de comida, siempre se los pinto por detrás de la fórmula. El plato de comida, les parto la mitad del plato, los pongo a que coman la mitad del plato de verduras. Verduras les aclaro que además verduras viene de la palabra verde, porque la típica ensalada del corrientazo es tomate, cebolla y zanahoria, y esos son vegetales, ¿sí? Esos no son verduras, y que ojalá sean verduras pues, que sean pues, abundantes y distintas, o sea, que coman brócoli, espinaca, lechugas de diferentes tipos, ¿sí? Que sean buenas. La otra mitad la parto en dos,
Les recomiendo comer pollo, pescado o granos, algún tipo de aporte proteico, el que escojan. Y en el otro, digamos el otro cuarto, lo que les recomiendo es que coman arroz integral. ¿Sí? El arroz integral, pues por la cantidad por la cáscara, se comporta como una fibra insoluble. Siempre miro, a mí no me importa tanto la cantidad de las calorías, sino la calidad de las calorías. Le digo a los pacientes que coman cosas que no vengan, como les decía ahorita, que no vengan creadas en una planta, sino que crezcan en una planta. Que si quieren hacer una pasta, se tomen 10 minuticos más y piquen los tomates, piquen el ajo, hagan la salsa y no... Los mismos 10 minutos que se demora picando eso son los mismos 10 minutos que se demora entrando a Carulla a comprar el ragú para coger y voltearlo. ¿Sí? Es el mismo tiempo, parado en la caja. ¿Sí? Entonces, que coman cosas que ellos mismos produzcan. Entre las comidas les recomiendo comer mucho nueces. Las nueces son una fuente increíble de fibra, de ácidos grasos, tienen muy buen aporte proteico, tienen factores antiinflamatorios que son muy buenos. Obviamente que coman fruta, pero pues la fruta toca mirarla un poco con lupa, porque pues si es un paciente que no tiene absolutamente nada, bienvenido a que haga un consumo de fruta abundante, que sea fruta con fibra y todo esto. Pero si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene un síndrome metabólico, que yo le quiero empezar a disminuir la hiperinsulinemia, pues yo no le voy a dar frutas que les aumenten el índice glicémico tan rápido, sino que por el contrario tengan mucha fibra para que el azúcar o la fructosa se vaya liberando de forma lenta dentro del torrente sanguíneo. O lo otro que uno puede utilizar es el paciente definitivamente está que se muere por comer piña o por comer así, porque además uno les dice que coman piña que no esté tan dulce y dicen, ¿cuál es la gracia de comer la piña? Sí, pues a la gente le gusta que la piña esté, como dicen, está como una miel. Sí, que eso es lo que siempre dicen. Entonces, si quiere comerse realmente una piña que le va a elevar tanto el índice glicémico, cómasela con nueces. Que la nuez le va a aportar fibra insoluble, o pues no del todo insoluble, pero pues sí fibra que va a hacer que el índice glicémico no sea tan elevado para ese consumo. Eso es, digamos, como a grosso modo, lo que yo les recomiendo a los pacientes, y se los recomiendo porque yo como así. Sí, les recomiendo mucha quinoa, que coman amaranto, no sé, muchas de las recomendaciones que a veces le oyen a la doctora Claudia Moreno, que es muy experta en este tema y muy empática en cuanto a todos los factores de eliminación gastrointestinal y de eliminación hepática, todo eso es supremamente importante. Yo pienso que es eso. A la hora de recomendarle algo a algún paciente, primero uno alimentarse de esa forma, el momento en que yo encuentro para mí ese equilibrio, se lo recomiendo a la gente, y ya cuando tiene una enfermedad específica, pues ahí sí debo estudiar un poquito más y mirar cuáles son todos esos factores que pueden interferir para la salud de ese paciente y pues desde ahí abordar. Doctor, nuevamente muchísimas gracias. Tenemos una excelente noticia. Con lo que hemos visto el día de hoy, de los probióticos, la importancia de los probióticos en el organismo, esa guerra que existe en el intestino, queremos comentarles una excelente alternativa, que es una fórmula americana. Y William Cubides, que es visitador médico de Magna Trade, nos va a compartir una información que para todos va a ser muy enriquecedora. Es importante todo lo que hemos escuchado el día de hoy, y es importante que ustedes sepan que existe en el mercado un producto que tiene adicionalmente a todas estas características un respaldo científico. Son pocos los productos. Pienso que en el tema, si me equivoco, me corrigen, pero en el tema de productos orgánicos naturales, productos con respaldo científico, somos muy pocos los que hay en el mercado. William nos quiere compartir una información que espero que sea de su total agrado, y vamos a hacer preguntas al final, con mucho gusto. Gracias. Buenas noches. Complementando mucho más la información que nos ha dado el doctor Jaramillo, con Magna Trade y gracias
a nuestro laboratorio de origen japonés y que ya tenemos planta en Estados Unidos, que es Wakunaga Probiotics, tenemos un producto que es respaldado ya con estudios. Pero antes de comentarse sobre este producto, quiero darles a conocer en este esquema vamos a ver lo que comentaba el doctor Jaramillo, que nosotros en el mercado, digamos, ustedes como profesionales, les recomiendan muchos productos a sus pacientes. Muchos probióticos vamos a encontrar hoy en día importados o nacionales. Vamos a tomar en referencia un producto común y corriente, hablemos de los yogures, que los yogures hoy en día los están presentando con probióticos, ¿cierto? Esto lo podemos respaldar paralelamente a algunos productos similares que podemos encontrar en el mercado. Vemos que nos ofrecen algún producto que es de planta, nos ofrecen el 100% de la calidad y el contenido de un probiótico, que son las cepas, que el paciente o la persona que lo vaya a consumir va a recibir el beneficio que supuestamente requerimos. Pero ¿qué pasa? Desde el momento de la planta a un punto de distribución tenemos el medio de transporte. Digamos, en el caso de un yogur, desde planta puede tener se inicia con un proceso de refrigeración de unos -3 grados centígrados, por ejemplo, pero mientras que llega a este centro de distribución ha variado, esa temperatura no se mantiene una estabilidad. Cuando llegamos desde el punto de distribución a un punto de consumo, siempre uno dice, oiga, ¿qué marca, qué consumo, qué tomo? Y lo lleva uno, pero sin saberse que de pronto ese producto, ¿cuántas veces no hemos ido a un supermercado y el mismo yogur lo han mantenido, de pronto lo coge alguna persona y lo deja en cierta estantería, o resulta con lo del arroz, resulta con otro lado, vuelven y lo cogen, lo pasan a bodega y vuelven y pasan al refrigerador? En este paso ya sufrió una alteración el producto, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo lo llevo y lo llevo ya hasta para mi propio consumo? O cuando empiezo mi tratamiento. Resulta que yo puedo iniciarlo, pero se me quedó encima de la mesa. Si yo viajo, si voy a la costa va a sufrir por la temperatura. Si sigo aquí en Bogotá, de pronto lo dejo en la ventana, sol, humedad. Todo eso me afecta el producto. Viendo que si yo pienso que estoy consumiendo el producto, estoy recibiendo el 100% de lo que requiero. Y la verdad es que no. No se está recibiendo el 100%, porque los productos no manejan una estabilidad que se requiere. Por eso, Wakunaga Probiotics nos ha puesto a disposición un producto que debe ser uno de los únicos en el mercado que es respaldado con más de 300 estudios y es un laboratorio que ya más de 90 años en el mercado. Por intermedio de Magna Trade ustedes tienen a disposición Quidófilo. ¿Qué características especiales debe tener el probiótico y que nos da el respaldo de Wakunaga Probiotics? La selección de las cepas, estabilidad en condiciones normales de exposición, capacidad para soportar el ácido en el estómago, tener el número suficiente para su implantación, que era lo que nos comentaba el doctor Jaramillo, la adherencia de las bacterias al tracto intestinal. Todo esto se debe a, bueno, lo vamos a comentar más adelante, pero todo eso, como yo les comentaba ahorita en la diapositiva anterior, si no se mantiene una estabilidad, de pronto no vamos a tener esa adherencia que se requiere ni la cantidad de cepas que uno necesita en beneficio. Perdón. Recuperación después de la ingesta oral y la seguridad confirmada. En selección de cepas. En Wakunaga Probiotics, los especialistas en el campo de la microbiología, desde hace 90 años, ellos iniciaron estos cultivos de estas cepas en el origen del cordón umbilical de un feto. Con esto tenemos el gran respaldo, y esos respaldos van parte de los 370 estudios que tiene este producto, donde se comprobó
como comentaba el doctor Jaramillo, se requieren mínimo 3 bacterias. Y se ven respaldadas y dieron el gran beneficio de la estabilidad y la adherencia de estas 3 cepas. Lactobacillus gasteris, que anteriormente la llamábamos L-Acidophilus, Bifidobacterium bifidum y Bifidobacterium longum. ¿Qué estabilidad nos respalda el producto que le vayamos a formular, que en este momento se le vaya a dar al paciente, que se vaya a consumir? Uno de los beneficios que tenemos con nuestro producto Chiodonphilus es la presentación del producto, al ser un frasco ámbar. Eso quiere decir que este producto lo podemos tener a temperatura ambiente, no va a tener problemas por humedad, que la cápsula vaya a tener alguna afectación, y ni siquiera al calor, porque no va a permitir que pase esos rayos ultravioletas. Eso quiere decir que el paciente puede llevar este producto a tierra caliente, a diferentes sitios con mayor comodidad y no va a tener ningún inconveniente para seguir el tratamiento. En este cuadro vamos a comprobar que la estabilidad del producto se mantiene. Ustedes saben que la viabilidad, la vida útil de un producto es aproximadamente 36 meses. Con Chiodonphilus vemos que 1.5 billones de células vivas que tiene cada cápsula se va a mantener por los 36 meses, o sea, los 3 años, siempre va a mantener la misma estabilidad, dejándolo a temperatura ambiente. En Estados Unidos, parte de estos 370 estudios que se han realizado con este producto, con Chiodonphilus, en comparación de otros productos que tenemos en el mercado, que son en líquido, que son en polvo, que la presentación, si el frasco es de plástico, vidrio también, vemos que la estabilidad no se mantiene, dura 10 meses, tenemos 25 meses, pero vemos que los mismos 1.5 billones de células se mantienen en la estabilidad. Entonces, esto lo damos a conocer es porque el mismo producto, si estamos hablando de un producto importado que tiene, va a sufrir, digamos, mucha manipulación para que lo tengamos aquí a disposición, el producto no sufre ninguna modificación, sigue la misma estabilidad. En comparación, nuevamente esto también va dentro de los mismos 370 estudios que tenemos del producto. El producto sellado, se hizo estudio con productos en polvo, en producto líquido, y se tiene que Chiodonphilus, este blanco, es el punto inicial que se tiene. El azul es la medición que le hicieron después de un mes, y la última es la medición que le hicieron a los 3 meses. Hablando de 3 meses de prueba. Con Chiodonphilus se mantiene la misma estabilidad que siempre hemos hablado, mientras que otros productos que ya vienen en frasco de vidrio, líquidos o en polvo, la estabilidad disminuye. O sea, vemos que se ve alterado el producto. La capacidad del producto soportar el ácido en el estómago. La cápsula que tiene Chiodonphilus está garantizada para que disuelva en un pH de 4. Por eso un probiótico, cuando se consume, es recomendable después de cada comida. ¿Por qué? Porque es cuando el pH ya empieza a disminuir. Después del desayuno, pues, bueno, ya la recomendación de cada profesional, ya baja el ácido en el estómago, aquí ya empieza a interactuar nuestra cápsula, siendo el pH más bajo, es donde vamos a tener el mayor beneficio del producto. Número suficiente para su implantación. Como lo comentaba el doctor Jaramillo, y esto lo tenemos respaldado por los microbiológicos del laboratorio de Probiotics, de Wakunaga Probióticos, es que lo mínimo que se debe consumir son 1000 millones de células. Con Chiodonphilus tenemos que cada cápsula estandarizada
contiene 1.5 billones de células vivas. Recordemos la comparación que decía el doctor Jaramillo. Una cosa son 400.000 millones de células que le comentan, que uno dice que es muchísimo, pero nosotros tenemos 1.5 billones más en beneficios de células vivas. Eso lo tenemos en nuestro producto Teófilos, que es para adultos, y tenemos el de los pequeñitos, que es el kit Teófilos, donde cada tabletica contiene 1 billón de células vivas. Hasta los mismos niños están recibiendo el 100% de células para beneficio de ellos. La adherencia en el tracto intestinal. En el consumo que se tiene con nuestro probiótico, vamos a observar que las bacterias que se tienen en respaldo con Teófilos, esto se tomó en un estudio donde cortaron un trocito de intestino y vieron que después de 3 horas ya se había adherido gran parte de la bacteria bífida. Y en las toacitos Gasseri, ya en 3 horas había crecido mucho más la adherencia. O sea, si en 3 horas ya habíamos tenido este beneficio, imagínense el beneficio que va a tener el paciente al consumir nuestro producto, a las 24, 48 horas ella tiene un beneficio 100% garantizado. En la distribución en todo el tracto intestinal, recuperación después de la ingesta, este es el resultado que va a haber el beneficio, tanto para ustedes como profesionales, a recomendar o iniciar el tratamiento con su paciente, y el beneficio que vemos en la recuperación para el mismo paciente. Lo va a ver, ¿por qué? En la distribución lo estamos viendo porque tanto en el estómago como en el intestino, todo en el intestino largo, esto también es tomado por sectores de cada parte del intestino. Y vemos que la adherencia se mantiene. Todo esto es debido a la misma estabilidad que tiene el producto. ¿Qué vamos a ver en el paciente? La recuperación después de la ingesta. ¿Por qué? Porque aquí en las heces ya empiezan a tener una mejor forma para que el paciente pueda evacuar estas heces. Pero lo que digamos en cuestiones de gases, la misma flatulencia, él después de 48 horas, él va a ver, se ven pacientes que la flatulencia es muy fuerte. El mismo paciente va a ver que esa flatulencia ya no se va a presentar así de olorosa o que lo saquen corriendo de la casa, como dicen el cuento. Seguridad confirmada. Con Teófilos tenemos un gran respaldo en beneficio para con sus pacientes. Tenemos que es de un laboratorio que tiene más de 90 años en el mercado a nivel mundial. Es un producto, es un laboratorio y un producto que viene respaldado con buenas prácticas de manufactura, con sellos de garantía. Tiene más de 370 estudios. El producto como tal, Teófilos, ellos no van a tomar venga que vamos a coger esta cápsula y vamos a dividirla o compararla con otro producto. No, es el producto como tal el que ha sido estudiado. El origen de las cepas es origen de cepa humana. En el mercado vamos a encontrar algunas cepas que no son de origen humano, ¿sí? Pero en estos estudios se comprobó que la cepa humana es la que más, digamos, rápido se adhiere y se multiplica, y vamos a tener la estabilidad que se requiere. Recordándoles que el origen del cultivo de estas cepas es del cordón umbilical de un pez. No contiene lácteos y es un producto líder a nivel mundial. Por eso, mis respetados doctores, quiero ponerles a disposición por intermedio de Magna Trade y el agradecimiento a Guacunaga Probióticos de estos dos productos. Teófilos, que recordarles que cada cápsula estandarizada tiene 1.5 billones de células vivas. El frasco viene por 90 cápsulas para una dosificación de 2 a 3 diarias. 3 diarias iniciando el tratamiento que ustedes necesitan en beneficio para su paciente. 2 ya como nuestro control con ellos. Para niños, 1 billón de células vivas tiene cada tableta.
Para niños menores de 1 año, la mitad de la tableta se masilla y se les da una agüita, un jugo que no sea ácido, y mayores de 1 año, una tableta diaria. Entonces tenemos un costo-beneficio también para ellos, porque para el paciente que le toca requerir nada más de 3 billones de soles a 4 millones, tenemos que el frasco le puede durar de 1 mes a 45 días, y para niños prácticamente les va a durar 2 meses el producto. Por último, mis doctores, recordarles una frase que había comentado el doctor Jaramillo: el arte de la medicina consiste... Gracias, doctor. Sí. El arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. De antemano, muchas gracias por haber compartido esta información con nosotros y habernos acompañado el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias. La pregunta es que quisiera una precisión en cuanto a los billones. ¿Estamos hablando de qué billones? ¿Los billones gringos o los billones nuestros? Porque me parece, contando los ceros, que eran billones gringos. Sí, los billones son gringos. Ya iba a correr. Sí, son billones gringos. Son billones gringos. Sí, o sea, no son miles de millones, sí, o sea, pues no es, digamos, cuando no son millones de millones, sino miles de millones, que es lo que 1.500 millones, correcto. Eh, 1.500 millones en el momento de la ingesta. Hay estudios que certifican y garantizan que 1 hora después de consumir el producto se duplica ese número. Es decir, ya no son 1.500, sino van a ser 3.000 millones de células. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Sin refrigeración, no hay necesidad de refrigerarlo. Es un producto que va a garantizar esa estabilidad y respaldado científicamente. ¿Alguna otra pregunta? En comparación con otros tratamientos, podemos decir que en cuanto al costo estamos casi menos de la mitad del valor de otros tratamientos y la efectividad es garantizada. Entonces, un paciente que queda contento y que va satisfecho va a traer a la familia también con nosotros, con ustedes, ¿verdad? ¿Alguna otra inquietud? ¿Cuál es el costo de ese medicamento? El costo del Kiodophilus por 90 cápsulas cuesta 59.500 pesos. Entonces, 59.500 pesos. Tengamos en cuenta que son 3 cápsulas, es una cápsula después de cada comida. Estamos hablando que es un tratamiento básicamente para 1 mes, que si lo hacemos la conversión con otros tratamientos que hemos analizado en el mercado, vuelvo y le repito, es casi menos de la mitad del costo de otros tratamientos. Y la presentación que tenemos para niños, esa presentación viene en tabletas que es masticable. Es una tableta que es deliciosa. Para niños mayores de 1 año es una sola tableta, para menores de 1 año es media tabletica. Sabemos que los niños desde que tienen días de nacidos, es importante que tengamos, que los ayudemos pues con este tipo de productos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Las personas que quieran de pronto llevar información adicional de nuestro producto, tenemos aquí afuera un stand en el cual podemos resolver si tienen alguna inquietud adicional con todo el gusto. Bueno, de esta manera entonces queremos agradecerles nuevamente haber compartido ese espacio de tiempo con nosotros y de antemano les reitero que estamos muy ayudando a la educación y al tema académico para que tanto ustedes compartan con nosotros como nosotros poder compartir con ustedes esta información tan valiosa. Magna Trade les agradece y con muchísimo gusto el próximo mes queremos compartir con ustedes un gran triunfo que para nosotros lo hemos denominado un triunfo, y es que
vamos a lanzar al mercado un producto que se llama Spectro. Spectro es un producto que tiene una composición bastante interesante. Vamos a hacerles llegar más información acerca de este producto, que es un respaldo muy bueno para ustedes y para sus pacientes. Es un producto que es multivitamínico, 100% natural, producto orgánico, producto importado y con todas las certificaciones y garantías.